Muy buen día tengan todos ustedes, bienvenidos a este estudio bíblico. Estamos estudiando la carta de Santiago, capítulo 4, respondiendo a la pregunta que está ahí en el versículo 1. ¿De dónde vienen las guerras? ¿De dónde vienen los pleitos? Y aquí Santiago nos está dando toda una explicación, ¿verdad? Claro, de parte de Dios, porque todo esto está haciendo mella en nuestro corazón, estamos aprendiendo, es una vida práctica, una vida cristiana en práctica, ¿no? ¿Nuestra fe realmente es fe? Bueno, dice Santiago acá, hay que hacer esto. Así que bienvenidos a este estudio, comenzamos. Por favor, abramos nuestra Biblia, vamos allá al capítulo 4 de Santiago y vamos allá al versículo 11, estamos viendo, ¿verdad?, cómo estamos contestando esta pregunta, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿Sí? Eso está en el versículo 1 y aquí todo el capítulo 4, Santiago nos está dando una explicación, ¿verdad? Así que vamos al versículo 11, que es el tema de hoy. El tema de hoy está muy interesante, chequen bien nada más de qué se trata. Versículo 11 y 12 dice: Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es dador de la ley. ¿Qué puedo salvar y perder? Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Muy bien, aquí el tema inmediato, respondiendo a esta pregunta, uno de los temas que también tiene que ver con pleitos y guerras en cualquier ámbito, ya sea en trabajo, ya sea en familia, ya sea en cualquier lugar, incluso en la iglesia, es esto, es este tema de la murmuración. Así que, ¿están listos para este tema? Este tema es genial, es un tema muy muy práctico, es un tema que sana corazones, sana vidas, sana iglesia, sana familias, sana trabajo, sana relaciones. Así que es un tema que debemos de conocer y hoy vamos a profundizar un poco más en el tema, porque creo yo que siempre es importante darle un repaso. A lo mejor ya conoces el tema, a lo mejor ya has escuchado, y si no, pues genial, porque eres bienvenido. Así que rápidamente vamos a definir primero qué es, ¿no? Vamos a definir qué es la murmuración. Bueno, la traducción literal que se le puede hacer a esta palabra, pues se refiere a un chismoso, ¿no? Un difamador, y la palabra estamos hablando de una dicotía, de prácticamente dos vertientes, dos caminos, uno el falso y otro es el verdadero, uno es lo que yo pienso y otro lo que es real. Y generalmente las personas que difaman o que hacen un chisme o que están murmurando, pues se van por esa parte, ¿no? Lo que yo pienso, lo que yo creo, y trato de hablarlo sin que esté esa persona, ¿no? Eso es la murmuración. Hablar mal de alguien a sus espaldas, ¿no? Hablar mal de alguien a sus espaldas. Generalmente, bueno, tú dices, bueno, hablar bien de alguien es genial, ¿no? Pero cuando se habla mal de alguien, bueno, eso es murmuración. La gente que se la vive quejando a espaldas de su hermano, ¿no? Hay gente que se la vive quejando, ¿no? Por esto, por lo otro, es que ya esto, al otro, aquello. Y en vez de guardarlo y llevarlo en oración o ir con el hermano directamente a exhortarlo, prefiere contárselo a alguien más, ¿no? Y ese es el tema aquí. Ese es el tema donde Dios ya va a intervenir y Dios nos dice, aquí está la línea, es muy delgada. La tentación es muy delgada de poder hablar algo bueno o algo malo de mi hermano. Si yo trasgredo esa línea y me voy hacia lo malo, estoy hablando algo mal de mi hermano y él no está ahí presente, estoy prácticamente cayendo en este pecado, que es el pecado de la murmuración. ¿Por qué es un pecado? Pues ¿quién define el pecado? Bueno, el pecado lo define la palabra de Dios. Dios define qué es pecado y qué no es pecado. Así que la murmuración es un pecado grave porque, como vamos a ver, está dentro de algunas listas, que incluso dentro de esas listas le llaman de muerte, ¿no? Así que estamos listos. Vamos rápido a nuestro ejemplo entre muchos que tiene la Biblia. Un ejemplo muy claro donde prácticamente está de todo. Está acá en Números. Vamos a ir a Números. Números capítulo 12. ¿Ok? Números capítulo 12. Y vamos a leer desde el versículo 1. Desde el versículo 1. Dice así: María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado. ¿Por qué la había tomado mujer cusita? Estamos hablando de la esposa de Moisés. No sabemos a ciencia cierta si fue la primera esposa de la cual se habla pues acá desde el Éxodo, ¿no? Que es una madianita. O realmente ella murió y
se casó con otra. No lo podemos saber a cuál se refiere, pero lo más seguro es que sea, bueno, a esta esposa que siempre ha tenido en una edad ya avanzada. Versículo 2 dice, y dijeron, ¿solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová. Bueno, dos cosas aquí. La primera, que empiezan, murmurando, ¿no? Hay una murmuración. En el versículo 2 vemos la causa, y la causa son celos, ¿no? Acá los hermanos de Moisés, estamos hablando de María y Aarón, ellos tenían esos celos, ¿no? De que solamente Dios estaba hablando con Moisés, ¿no? Pero si también habla con nosotros, y ellos empezaban a tener un celos porque parecía que Dios tenía como preferido a Moisés, ya que Moisés fue dada la ley, Moisés fue el invitado a ese monte, Moisés vio la gloria de Dios, Moisés tuvo relación cara a cara con ese Dios, y como vamos a ver, chequen bien en el versículo 3, dice, y aquel varón Moisés era muy manso, ¿no? Más que todos los hombres que había sobre la tierra. Luego dijo Jehová a Moisés, a Aarón y a María, salid vosotros 3 del tabernáculo de reunión, y salieron ellos 3. Entonces Jehová descendió en la columna de la nube, y se puso a la puerta del tabernáculo, y llamó a Aarón y a María, y salieron ambos. Y él les dijo, oíd ahora mis palabras, cuando yo haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, y en sueños hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él, y claramente, y no por figuras. Y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué pues no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés? Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue, y la nube se apartó del tabernáculo, y he aquí que María estaba leprosa como la nieve. Y la miró Aarón y a María, y he aquí que estaba leprosa. Y dijo Aarón a Moisés, ay, Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. No quede ella ahora como el que nace muerto, que al salir del vientre de su madre tiene ya medio consumida su carne. Entonces Moisés clamó a Jehová diciendo, te ruego, oh Dios, que la sanes ahora. Respondió Jehová a Moisés, pues si su padre hubiera escupido en su rostro, ¿no se avergonzaría por 7 días? Sea echada fuera del campamento por 7 días, y después volverá a la congregación. Así María fue echada del campamento 7 días, y el pueblo no pasó delante hasta que se reunió María con ellos. Después el pueblo partió hasta Arot, y acamparon en el desierto de Parán. Muy bien, aquí vemos esta historia, este ejemplo. No es la primera vez que escuchamos de la murmuración en todo lo que fue este éxodo, ahora en el desierto. Ahora pues fue el caso de los hermanos de Moisés, y vemos cómo la historia se desarrolla y cómo Dios actuó de primera mano, ¿no? Él confronta, primero él escuchó, ¿no? Él escuchó la murmuración, Dios les da una advertencia, y la tercera ya vino una disciplina, ¿no? Un juicio o un castigo. Y eso es lo que vamos a estudiar el día de hoy acerca de la murmuración. Así que bueno, punto número 1, con esto vamos a entender, son 7 puntos, rápido así. El punto número 1 es que debe de quedar claro que la murmuración es pecado, ¿ok? Es pecado. No podemos, los hijos de Dios no debemos, ¿sí? No debemos huir de esta tentación. En cuanto esto empiece, o nuestro corazón, nuestra mente, listo, tenemos que huir. Listo, es un pecado. Número 2, los creyentes maduros no murmuran. ¿Ok? Los creyentes maduros no murmuran. Fíjense que nos dice acá Filipenses 2:14. Dice, haced todo sin murmuraciones ni contiendas. Para que esto sea posible, se necesita madurez. ¿Me entienden? O sea, una persona madura, un hijo de Dios maduro, tendrá el discernimiento y tendrá la capacidad espiritual dada por el Espíritu Santo de poder controlar tanto mis pensamientos están sujetos a Dios como mi lengua, lo que hablo. Recuerden que estábamos hablando también sobre la lengua. Santiago nos está explicando sobre la lengua, no tener control sobre la lengua. Y dice, pues, de ahí manan muchas cosas, ¿no? Entonces, un creyente maduro no debe murmurar, ¿no? Porque está sujeto a Dios. Ahora, los creyentes maduros tienen un dominio sobre la lengua, que es dado o controlado por el Espíritu Santo. Segunda de Corintios capítulo 10 versículo 15 nos dice esto, dice, llevando cautivo todo pensamiento en la obediencia a Cristo.
llevando cautivo todo pensamiento en la obediencia a Cristo. Es muy común, ¿no?, que de repente escuchemos algo que no nos pareció, o alguien en el trabajo, o quizá en mi familia, o algún hermano, un familiar, o mi papá o mi mamá, cualquier persona que escuchamos o que vimos cierta actitud y que dijimos yo no estoy de acuerdo con eso, aquí nos está dando vuelta en la cabeza, ¿no? Y queremos a la primera persona que nos topemos, al primer amigo que nos topamos, se lo queremos decir, ¿no? Y lo que quisiéramos decirle a esa persona, se lo decimos a la otra persona, pero esa persona que es la por la cual estamos así, no está ahí presente. Y caemos en esa tentación de la murmuración. Pasa cuando somos inmaduros. Cuando hay una madurez, esto no pasa. Sí, esto no debe pasar. Procuramos siempre, dice acá el versículo 15 de 2 Corintios capítulo 10, que debemos llevar cautivos todos nuestros pensamientos a la obediencia a Cristo. Ok, si yo sé que esto le ofende a Cristo, y si Cristo es mi Señor y es mi Rey, Él es mi Salvador, yo soy su esclavo por amor, se puede decir, soy su siervo, aunque Él me llama amigo, listo, voy a obedecerle. Si para Él la murmuración no está bien, listo, llevo cautivo mis pensamientos y trato de pensar en otra cosa. Empiezo a leer la Biblia, o capaz si oro y le digo a Dios, ¿qué hago? Y capaz que lo que puedo hacer pues es ir a confrontar al hermano o al primo o al tío o al jefe o a alguien con el cual yo tengo ese problema o ese conflicto. Pero no voy y se lo comunico a alguien más, ¿ok? Vamos hasta ahí. Muy bien. Punto número 3. ¿Cuáles son las características de la murmuración? Las características es que, número 1, puede ser que sea un hecho falso, ¿ok? Que estemos hablando de algo falso, o sea, escuchamos algo y nosotros torcemos todo por nuestra conveniencia y estamos hablando de algo falso, ¿sí? A eso se le llama calumnia, ¿ok? Calumnia, pero sigue siendo murmuración. Y número 2, otra característica es que puede ser que lo que estemos hablando, murmurando, pues, o sea, lo que le estemos hablando a esa persona de alguien más, puede ser que es verdad, totalmente la verdad. Y hasta esa persona está de acuerdo. Pero sigue siendo murmuración. Sigue siendo murmuración. Aquí el hecho es de que no importa si es falso o verdadero. Aquí el hecho es de que Dios nos pide que no murmuremos, que tengamos control de nuestra boca y de nuestra lengua y de nuestros pensamientos. Esto es increíble, ¿no? Es muy práctico. Me encanta esta lección porque yo creo que aquí todos somos fiables a esto. Todos podemos caer en esta tentación. Aquí todos los humanos podemos caer. Así que por eso es importante comprenderlo, ¿ok? Número 4 dice lo que causa la murmuración. Aquí vienen las consecuencias, ¿no? Dice acá en Santiago, capítulo 4, versículo 1, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos? Y a partir de ahí empieza a dar respuestas, pero dentro de este capítulo, entre las respuestas, viene esta, y esta es la de la murmuración. ¿Saben por qué hay pleitos? En las familias hay pleitos en el trabajo. ¿Por qué hay pleitos en países, guerras que los lleva a guerras? Por murmuraciones. ¿Por qué hay pleitos y divisiones en las iglesias? También por murmuraciones. Prácticamente la murmuración es otra de las respuestas a esta pregunta, ¿no? ¿Por qué hay guerras? ¿Por qué hay pleitos? Entre todas las que ya vimos, recuerdan ustedes, ahorita las vamos a repasar al final, está la de murmuraciones. Aquella persona que no controla su lengua, no lleva cautivo sus pensamientos, listo, es tendido a murmurar. Aquella persona que no es controlada por el Espíritu Santo, listo, es de lengua suelta, ¿no? Entonces, es algo muy práctico. Proverbios capítulo 16, versículo 28 nos dice esto. El hombre perverso levanta contienda, y el chismoso aparta a los mejores amigos. Imagínate, el murmurador. Claro, eso es lo que sucede cuando hay murmuración. Y esto es poco. Yo quisiera haber hecho un compendio de todos los versículos que habla de la murmuración. No nos alcanzaría todo el horario que tenemos para este estudio. Pero yo los desafío a que ustedes busquen todos los versículos que pueda haber en la Biblia sobre la murmuración, para que nos quede un poquito más claro, ¿no? El tema, ahora sí que lo letal que puede ser el murmurar, ¿no? Dice acá que puede separar incluso a los mejores amigos. ¿Te ha pasado? ¿Te ha pasado alguna vez? Incluso puede separar a los matrimonios. La murmuración puede separar a dos hermanos. La murmuración puede separar a un padre de un hijo.
La murmuración puede separar familias, las destruye. La murmuración puede llevar a destruir un país, una nación completa, una iglesia. ¿Me entienden? La murmuración es letal y tan es así que hay ciertos pasajes en la Biblia que aquí ahorita vamos a hablar que nos hablan sobre estas consecuencias, ¿no? De lo que causa la murmuración. Por ejemplo, en Jeremías capítulo 6, 28 le llama corruptos, o sea, de mente corrompida o corrupta los que hacen esto. Vamos a leerlo. Jeremías capítulo 6, versículo 28. Capítulo 6, versículo 28. Dice así. Dice, todos ellos son rebeldes, porfiados, andan chismeando, son de bronce y de hierro. Todos ellos son corruptores. Corrompen la verdad, corrompen la armonía, corrompen la amistad, son corruptos. Eso es la palabra corrupción, es algo que ya no es puro. Lo que es puro, listo, es verdadero y es puro, pero cuando llega una mancha, cuando llega un chisme, cuando llega una murmuración, se corrompe y empieza a corromperse amistades, amor, parejas, familia. Y de ahí hagan ustedes toda una lista de lo que puede traer el chisme, ¿no? Y la murmuración. Por ahí yo escuchaba un ejemplo, ¿no? De alguien, hay en una predicación que me dejó muy impactado, ¿no? Porque es la verdad, que estaba ahí, yo creo que ustedes lo han escuchado, de una persona que agarra y agarra haciendo chismes por todo el reino y todo eso. Y ya al final él se arrepiente por todo el daño que causó, se arrepiente, pide perdón, sí es perdonado, pero las consecuencias se quedan. ¿Por qué? Porque es como llevar prácticamente como un cojín, este no es de pluma de ganso, ¿verdad? Pero esos cojines antiguos de pluma de ganso muy cómodos, lo abre, lo pasa a la ventana y en el aire y lo empieza a sacudir. Y todas esas plumas son dispersadas y al que pide perdón le dice... Pero las consecuencias son como esto. Es como tirar todas estas plumas por la ventana. Y yo te pediría, ve y recoge cada pluma y tráela de vuelta y devuélvela al cojín. Eso es imposible. Se regó. Así es el chisme. El chisme, una vez que se rega, una vez que se habla, una vez que pum, se dispersa, causa daño. Es letal. Y sí, podemos pedir perdón. Pero las consecuencias son letales. Corrupción. Hay corrupción desde adentro. ¡Pum! Corrupción. Así que vamos a seguir avanzando. Por eso es que pues Dios prohíbe la murmuración, porque Dios sabe lo letal que puede ser. Está prohibido. Es un pecado. Ok, punto número 5. Los que murmuran buscan satisfacer sus propios intereses, ¿no? Por conveniencia o porque es lo mejor para mí, es lo que yo pienso y quieren que todos estén de acuerdo con él, ¿no? ¿Y eso dónde lo encontramos? Pues bueno, vamos a leer rápido Judas versículo 16. Judas 16 dice esto, así dice: estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca hablan cosas infladas, adulando a las personas para sacar, ¿qué? Provecho. Quieren convencer a la gente, quieren convencer de que ellos tienen razón, de que su forma de pensar es real y es mejor que aquella persona que a lo mejor, no sé, sea el jefe, sea mi familia, sea mi papá, sea alguien del cual yo estoy murmurando, ¿no? Y es por conveniencia. Por eso es que sigue siendo un pecado, ¿no? El murmurar es un pecado. Y por eso es que hay consecuencias y es letal. Es letal, como estamos hablando. Buscan que todos piensen como él, ¿no? El murmurador quiere que todos piensen como él. Y lo único que nos está dejando ver cuando una persona murmura, cuando murmuramos, cuando yo murmuro, lo único que estoy dejando verme en mí o que las personas vean en mí es mi falta de madurez, es mi falta también de espiritualidad. El Espíritu no, aunque está ahí, es como si estuviéramos manejando y el Espíritu Santo o Dios estuviera allá en el asiento de copiloto. Ok, estoy sirviendo, estoy haciendo, estoy siendo buena persona dentro de mi casa, de mi trabajo, de mi familia, pero sí murmuro, ¿no? O si lo pusiéramos en el asiento de atrás, o listo, a Dios en la cajuela. El Espíritu Santo va en la cajuela. No estamos dejando controlar nuestra vida por Él. Pero ¿qué pasaría si nosotros nos vamos al asiento de copiloto y dejamos a Dios que Él controle el timón, que controle el coche, que controle nuestra vida? ¿Saben qué pasaría? Cosas increíbles, ¿no? Tendríamos más control de nuestros pensamientos, más control de nuestra lengua, tendríamos más control sobre muchas cosas, sobre todo lo que estamos hablando, ¿no? Santiago ha sido genial. Si no ha impactado tu vida,
Bueno, pide a Dios que a lo mejor te haga un corazón más sensible. Esto nos tiene que impactar, ¿no? Nos tiene que llevar a un cambio. Nos tiene que transformar. La palabra de Dios no es para que nos sintamos, agredidos. No. Sí, la palabra de Dios es como una espada que penetra, ¿no? Hasta las coyunturas, tuétanos y todo, ¿no? Pero nos ayuda porque nos exhorta, porque nos transforma, nos hace ver nuestro pecado y nos lleva a la santidad, nos lleva a arrepentirnos, nos lleva de nuevo a seguir a Jesús. De eso se trata estos estudios. Son prácticos y también de llevarlos, ¿qué? A la práctica, ¿no? A la práctica. Así que vamos a avanzar. Punto número 6. La murmuración atrae disciplina de Dios, como vimos en el ejemplo con María y Aarón. Que bueno, María lepra y Aarón triste, ¿no? Por las consecuencias. Claro, atrae consecuencias como esta. Romanos capítulo 1, versículo 28. Y acá el apóstol Pablo nos da una lista de esas personas que son entregadas al pecado, son entregadas a Satanás. Y dentro de esa lista está la murmuración, y por eso es lo que me impacta, ¿no? Que dentro de esta lista está este pecado, que muchas veces lo consideramos, fíjate bien, lo consideramos como algo, pues mínimo, ¿no? Hablar de mi hermano, hablar de mi papá, hablar de, no sé, hablar de mi jefe, hablar de alguien más, y lo consideramos como algo, pues ya que, ¿no? O sea, no pasa nada. ¿Qué? No, Dios nos está diciendo que es letal, esto es algo grave. Vamos a leer esta lista que está ahí en Romanos capítulo 1, versículo 28 en adelante. Dice: y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. ¿Ok? Cosas que no convienen. ¿Cuáles? Estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, ¿ok? Detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que practican. Desgraciadamente sí, así es. La murmuración está dentro de esta lista que al final dice: todos los que practican estas cosas son dignos de muerte. Así es, hermanos. Así es. Yo no sé si sea tu caso o no. Yo creo que aquí todos hemos pasado por esta tentación y todos hemos quizá caído alguna vez o muchas veces. No sabemos. Pero si tú el día de hoy, escuchando esto, tú dices: bueno, yo no sabía esto, bueno, yo no sabía que fuera tan letal, o yo no sabía que esto acarrea consecuencias, o yo no sabía que esto me puede atraer la disciplina de Dios directa a mi vida, de muchas maneras. En el caso de, por ejemplo, acá fue una enfermedad, ¿no? A María, pero Dios puede actuar de cualquier manera con tal de que, pues, entendamos. Y por eso les digo, es uno de los pecados que me llama la atención, que digo: oh Dios, líbranos, ¿no? Líbranos de caer en esta tentación, ayúdanos a visualizar y tener nuestros pensamientos cautivos, porque sé que el chisme es rico, es bonito incluso escuchar chisme, es bonito comunicar, es sabroso el chisme, ¿no? Es que es como todo el pecado es sabroso, si no, no lo haríamos, pero recuerden esto, ¿sí? Llevar cautivo nuestro pensamiento en obediencia a Cristo, y por último, serán destruidos, ¿no? Es otra de las consecuencias. Salmo 101, versículo 1, dice así. Vamos al Salmo 101, 105, es otra de las consecuencias que acarrean, bueno, disciplina o castigo, dice así: el que solapadamente infama a su prójimo, yo lo destruiré. No sufriré al de ojos altaneros y de corazón vanidoso. El que solapadamente infama a su prójimo, yo lo destruiré. Esto es grave. Quizá no lo habíamos visto desde ese punto, pero es grave, ¿no? Cuando difamamos, cuando hablamos y no está la persona presente, ¿no? Hablamos mal, me refiero a hablamos mal. La palabra de Dios se refiere a eso, hablar mal, ¿no? De alguien. Pero vemos acá que sí trae consecuencias, que trae disciplina, acarrea la disciplina de Dios. Así que esto es algo grave.
y es algo para reflexionar y es algo en el cual debemos estar pensando pues diario, ¿no? Diario antes de hablar. Recuerden, lo que hablamos, lo que decimos, debe glorificar a Dios. Debe glorificar a Dios. No puede brotar de una misma fuente agua dulce y agua amarga. Recuerden ese pasaje que ya hemos estudiado sobre la lengua. Pues bueno, por último, el punto número 7, el juzgar me hace juez. Ahí en Santiago, ya con esto termino, ahí en Santiago, desde el versículo 1, el versículo 11 y 12, pues nos habla también de que el que habla mal de su hermano, el que está haciendo murmuración, pues es como ponerse de juez, ¿no? Es que yo tengo la razón. Es que yo, y te pones como juez, ¿no? Dice, hermanos, no murmures los unos de los otros, porque el que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Es por eso que en Éxodo y acá en el pasaje que leímos, Dios dice, ok, murmuraste contra él, pero me estás murmurando de mí, ¿no? Es como quejarnos contra Dios. Dios, ¿qué onda? O sea, es eso, es lo que está diciendo, ¿no? Entonces, versículo 12 dice, uno solo es el dador de la ley. Uno solo hablando de qué es Dios. Dios da la ley, por lo tanto, Él es el único que puede filtrar, es el único que puede juzgar. Y dice acá, bueno, uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para juzgar a otro? ¿Quién eres para juzgar a otro? Y la palabra juzgar es ponerte del lado del juez y poder decir en qué está bien y qué está mal. En qué está bien y qué está mal, cuando lo que podemos hacer, ahorita vamos a hablar un poquito de las soluciones, es pues quizá confrontar, ¿no? Con la palabra de Dios, ir al hermano, ir a la persona con el cual tengo pues ese detalle y no estoy a gusto, mis pensamientos están dando vueltas, mi lengua quiere hablar, pero dice, pero no lo voy a hacer, mejor voy a ir con mi hermano, voy a ir con esta persona, voy a ir con mi jefe, voy a hablar con tal persona y le voy a decir. Es mejor hacer eso, es mejor ir a hablar y resolver el asunto cara a cara. Pero está ahí la persona, ¿no? Presente, incluso puedes llevarte un testigo o incluso puedes llamar a alguien sabio, ¿no? A alguien, o a un pastor, no sé, a un misionero, a quien tú quieras, que sea alguien maduro, ¿no? Que pueda ser un intermediario. Así que en esas soluciones está esta, que ya les había dicho. Pero bueno, por último, la característica de los religiosos es esta, ¿no? Murmuradores. Nos dice, ¿quién nos lo dice? Pues aquí Santiago mismo, desde el capítulo 1, versículo 26. Chequen bien. Si alguno se cree religioso entre ustedes y no refrena su lengua, sino que engaña con su corazón, la religión del tal es vana. O sea, simplemente es un religioso. Va a un templo, va a un lugar, dice que alaba a Dios, dice que adora a Dios, sí, pero habla mal de su hermano. O sea, es todo un asunto complicado, ¿no? Pues esta es una característica de una persona religiosa que lleva años quizá, pero no ha madurado esa parte. Por eso es que decíamos, ¿no? Que la palabra de Dios nos dice que, bueno, alguien que ha alcanzado madurez es alguien que no va a murmurar, ¿no? Que va a llevar sus pensamientos, su lengua cautivos en obediencia a Cristo. Y ahorita vamos a dar rápido las soluciones, que son estas. La solución número 1 es someterse a Dios, ¿no? Someterse a Dios y estar llenos del Espíritu Santo, que ya hemos visto en Santiago desde el versículo 10, capítulo 4, versículo 10, dice, humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Versículo 8, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros, pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Versículo 7, someteos pues a Dios, resistid al diablo y Él huirá de vosotros. Sometámonos a Dios, esa es nuestra solución. Cuando nos sometemos a Dios, estamos incluyendo su voluntad. Así que, si este es tu caso, si es mi caso, pidamos perdón a Dios el día de hoy y echémosle muchas ganas, sometámonos pues a Dios, llevemos cautivo nuestros pensamientos, hablemos con Dios, confrontemos a personas con la palabra de Dios, llevemos incluso testigos. Estas son soluciones. Pero no hablemos a otras personas. Así que, hermanos, terminamos, oramos, estamos aprendiendo algo genial. Oramos. Gracias, Dios, te damos por este día. Gracias por ser tan bueno, Padre, y te pedimos, Señor, que tú lleves cautivo nuestros pensamientos, Señor, que tú reines siempre en nuestra vida, en nuestro corazón, Señor. Te damos se puede decir el mando, Señor, el timón, el volante, Señor, de nuestra vida, que tú nos puedas guiar, Señor, siempre a buenos pastos, Padre, y que nos libre, Señor, de esta tentación, y aun si lo vemos delante, Padre, te pido que podamos zafarnos, Señor, y huir de estas tentaciones y para no caer, Padre.
Te pido que nos des esa libertad, Señor, de poder hablar, Señor, con diferentes personas, poder con la palabra de Dios exhortar, Señor, de diferentes maneras y no pecar, Señor, de esta manera. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.